Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante, escribió Kapuscinski, uno de los periodistas más importantes de la historia, y tenía razón. Hoy los grandes medios de comunicación y los medianos se han convertido en una plataforma poderosa que manipula la información a su conveniencia, la sesga o simplemente difunde información falsa, porque lo más importante no es informar al ciudadano, sino obtener ganancias a costa de lo que sea y de quien sea. La moral de los medios de comunicación obedece a intereses políticos y económicos particulares. Por eso, como se afirma en el libro Poderes salvajes, mediocracia sin contrapesos, cuando el conservadurismo venda, los medios serán conservadores. Cuando el espíritu innovador sea más redituables, en ese sentido irán los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación no solo han sostenido y construido su poder a través de la manipulación de la información, sino también de la explotación y la violación a los derechos laborales de los trabajadores. Por eso, hoy en Todo en Contra hablamos de los medios de comunicación, de la adulación a la clase política, a su conveniencia y de las graves violaciones que se cometen todos los días en contra de las y los periodistas de a pie. Bienvenidas y bienvenidos a este programa titulado Medios de Comunicación, Negocio y Violencia. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todo nuestro amable auditorio. Pues como cada noche, cada miércoles, en la mesa me acompaña Miguel Alvarado, periodista de Viceversa Noticias, y Carlos Pérez, periodista independiente. Vamos a comenzar hablando un poco justamente acerca de lo que más o menos se introdujo, que es el poder mediático. Los medios de comunicación, la prensa escrita, la prensa digital, la televisión, la radio, etcétera, han utilizado la información y las plataformas más media a su conveniencia, como ya lo mencionaba al principio de este programa. A través de ellas han manipulado la opinión pública, mienten o desinforman y también se enriquecen. En otras palabras, los medios de comunicación se han convertido en un poder mediático. Pues me gustaría hablar en esta intervención acerca justamente de pues qué es el poder mediático, ¿no? Y el poder, primero voy a empezar hablando de qué es el poder. El poder, de acuerdo con el sociólogo Manuel Castells, es la capacidad que tiene un actor social de influir de forma simétrica en las decisiones de otros actores sociales. Y como vemos, pues esa es una característica o es algo que ha caracterizado pues a los medios de comunicación recientemente y pues prácticamente desde su creación y desde que se hicieron masivos. De este modo, pues el poder mediático pues sería esta, influencia que tienen ahora los medios de comunicación para incidir pues en la política, en la toma de decisiones, pero también pues en la economía de un país, de un estado, de una sociedad, y que se benefician de esos intereses. Justamente en este libro que citaba al principio, que se llama Poderes salvajes, mediocracia sin contrapesos, hay un ejemplo muy explicativo de
cómo es que operan los medios de comunicación, ¿no? Pone ahí un ejemplo el autor de cómo Televisa ha manipulado la información con información que es verdadera, como pueden ser los actos de corrupción de ciertos políticos, pero que se utilizan a conveniencia del contexto, de a quién se quiere beneficiar, a quién se quiere perjudicar, etcétera, ¿no? Y justamente, pues eso es lo que hace el poder mediático, y también se beneficia, pues, económicamente de esa información que tiene, pues, en su poder y que publica o no publica cuando, pues, lo decide. Pues eso es más o menos cómo funciona. Creo que una de las principales características en la que coinciden pues la mayoría de los investigadores de este tema es que la información ya se concibe como una mercancía, como tiene una relación mercantil con el sistema económico en el que vivimos, en donde pues justamente no es importante pues que se necesita informar o la comunicación de cierta información a la ciudadanía, sino más bien lo que se pueda retribuir de eso que se está comunicando. Y para poner un ejemplo, me parece importante citar una investigación de, disculpen, una investigación realizada por Métrica Digital que señala cuánto gastó el gobierno de Alfredo del Mazo en un programa que se llama Comunicación Pública y el Fortalecimiento Informativo, que pues en el 2019 el gobierno del masista otorgó contratos por gastos de publicidad y propaganda a Grupo Televisa por 150 millones de pesos y a TV Azteca por 104 millones de pesos, como para poner un ejemplo de qué es de lo que estoy hablando cuando me refiero al poder mediático, que tiene que ver con esta relación entre pues los intereses económicos y políticos también que tienen los tomadores de decisiones en los gobiernos, y cómo es que destinan grandes cantidades de dinero para su propia publicidad y para que pues se hable bien de ellos o para que no se hable mal de ellos, para que se coloque la información en los medios de comunicación que ellos deciden que se coloque. Entonces, pues estamos hablando de cantidades millonarias y como siempre, pues la ciudadanía es la más afectada. Esto pues no ha ocurrido solamente en gobiernos priistas como los que hemos tenido aquí en el Estado de México, sino también pues a nivel nacional con el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, pues ocurrió y sigue ocurriendo, ¿no? Del 2019 al 2021 había 3 medios de comunicación pues que tenían bastante dinero público. A Televisa se le entregaron 933 millones de pesos, a TV Azteca 848 millones y a La Jornada 771 millones, como para que tengamos un ejemplo y una dimensión de la cantidad de dinero que se destina a los medios de comunicación. Y todo esto, a costa también de, pues no solamente de los ciudadanos, sino de los trabajadores y trabajadoras, que también es el tema que vamos a estar abordando hoy en este programa. Pues aunque hay demasiado dinero de por medio, pues las condiciones de los periodistas, de los diseñadores, de los community managers, de todos quienes forman parte de un medio de comunicación, pues son deplorables. Muchos no tienen contratos laborales, muchos ganan muy poco o menos del mínimo, el mínimo estipulado por el gobierno federal, que es un aproximado de 13,000 pesos al mes. Entonces, pues ese es como el contexto general de lo que vamos a hablar esta noche. Y pues vamos con Miguel, que tiene que decirnos sobre el viraje de los medios de comunicación y la adulación a Delfina Gómez. Sí. Bueno, esa investigación que mencionas la debió haber hecho Enrique Gómez, el periodista Enrique Gómez, pero también
él colabora mucho con Marco Rodríguez, de viceversa con Arturo Espinosa, que son otros dos periodistas muy buenos de Toluca y que de pronto hacen colaboraciones de investigación muy interesantes en cuestión de números y de contratos publicitarios, etcétera, ¿no? Bueno, eh, es muy fácil el tema del viraje, ¿no? Creo que todo el mundo lo ha notado, los que leen o leemos diarios, periódicos o portales electrónicos, los que necesitamos de información, nos hemos dado cuenta que pues que de pronto periódicos o portales pues que tenían una marcada tendencia priista, ¿no? Ahora, como el PRI ya no existe, por lo menos económicamente en este momento, entonces tienen que buscar la forma de sobrevivir, ¿no? Y para eso, pues tienen que encontrar la manera de acercarse a quien tiene el poder y a quien tiene el dinero. Y esto quiere decir que el gobierno del Estado de México, pues es el empleador más grande que tenemos en la entidad, eh, pues va a ir dictando ciertas cosas, ¿no? No tiene necesidad de decirnos a los periodistas, a los dueños de los medios de comunicación, que hagamos tal o cual cosa, ¿no? O sea, es un valor entendido, ¿no? Que se practicaba ya en el Estado de México cuando algunos municipios cambiaban de manos, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, los verdes ecologistas, los medios locales en aquellos municipios o los medios estatales tenían que buscar la manera de hacerles un hueco a la información oficial de aquellos eh, gobiernos que no eran priistas para buscar un convenio publicitario, ¿no? Ese convenio publicitario pues varía, ¿no? De acuerdo pues al alcance del medio, a la relación política que el dueño tiene, a ciertos factores que influyen en ese sentido. Pero en este momento, en el Estado de México, o en Toluca por lo menos, los medios que mamaban del erario público, ¿no? Del gobierno del Estado, pues ahora se han encontrado con que parece que hay una nueva regla, ¿no? Pero no están claras esas reglas. Por lo tanto, eh, están buscando la manera de agradar, de adular. Entonces, hay diarios, por ejemplo, El Valle, que es un diario pues siempre apegado al poder, cuyas portadas antes de la campaña pues eran favorables al PRI, ¿no? Y ahora, si ustedes revisan El Valle, pues entonces todas las portadas principales tienen que ver con Delfina y con algún tipo de actividad que haya hecho diariamente. Un caso muy especial es el del diario Impulso, por ejemplo, que es un diario que no existe. Es un diario que ya no publica, ya no imprime, pero que sigue elaborando, fabricando portadas electrónicas que sube a las redes sociales y que en ellas entonces pone pues también la publicidad oficial de los boletines oficiales que genera el gobierno del Estado. El diario Impulso es un caso muy particular porque además de que no existe, le debe un montón de dinero a los empleados que tenía por lo menos hasta hace un año, ¿no? Entonces tiene demandas, etcétera. Es propiedad de Alejandro Cendejas, uno de los dueños del colegio Argos, ¿no? Que se esconde, que no ha respondido pero que tendrá que pagar porque pues finalmente los periodistas quienes han trabajado ahí pues tienen demandas bastante adelantadas en ese caso, pero sigue produciendo una portada falsa, ¿no? El Sol de Toluca, por ejemplo, pues trata de hacer también más o menos las mismas cosas. Y todo esto ha generado pues un ambiente muy parecido a lo que se vivía en el priismo, que era la falta de crítica hacia el poder, ¿no? O muy poca la crítica. Hay medios que parece que eran de izquierda o que eran pues más apegados a la comunidad, etcétera, pero que han encontrado en esta nueva versión del Estado del gobierno del Estado de México pues una mina de oro y quiere decir que a lo mejor van a sustituir a algunos medios hegemónicos que teníamos
pues la etapa del Priato. Alfa Diario, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Que tiene relaciones directas con los secretarios de Estado y que está aprovechando pues ese nicho, ¿no? Sin ser necesariamente un verdadero medio de comunicación de izquierda, es más bien un diario buena ondita que trata de acercarse pues a la gente, pero que tiene deplorables situaciones de violaciones a la ley federal del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es uno de los diarios que tiene una mayor rotación de personal, justamente por este tema. Sin embargo, el dinero, pues, en esa empresa, pues, fluye de manera cotidiana. Milenio, por ejemplo, ¿no? También otro que ha ido como buscándole la manera de encontrar pues las gracias, ¿no? de Delfina. La Jornada, Estado de México, que pues no es precisamente pues un periódico que se haya separado que haya nacido de la jornada de la Ciudad de México, sino más bien es pues una especie de franquicia que compró un empresario que se dedica al gas, un gasero de Hidalgo, ¿no? Y que está viendo la manera de insertarse pues en la consecución de los convenios que le permitan pues no solo sobrevivir, sino pues más bien vivir como rey. Y ahí va, ¿no? Entonces, todos esos medios que antes tenían ciertas cercanías con los gobiernos anteriores, pues ahora están justamente buscando desde sus propias comunicaciones, sus propias publicaciones, pues adular, llamar la atención del gobierno en turno, que es el gobierno de Delfina, autoasumido como de izquierda, pero que pues finalmente pues se comporta como un gobierno pues que está supeditado pues también a los mismos esquemas del Priato, ¿no? Los Sí, esquemas de poder, diría. Ya. en esos Ok. esquemas de poder. Pues sí, porque esos no cambian, ¿no? Pues así decía en la introducción, ¿no? Que cuando el conservadurismo sea de lo que se tiene que hablar, los medios se van a alinear hacia el conservadurismo. Cuando la izquierda sea Ujú. quien tenga el poder, pues los medios de comunicación se van a alinear Es que si a no te ese. alineas, desapareces en el sentido económico, ¿no? Y pues eso es una pena, una lástima, porque también quiere decir que los que tienen medios de comunicación, los empresarios, realmente no son empresarios, porque no saben hacer negocios desde sus medios de comunicación, salvo con el dinero público, ¿no? Pues más bien sería ese el problema, ¿no? Que la información está vista como, pues sí, como un negocio. Y pues la información no tendría que estar sujeta a un negocio, a que alguien, Idealmente, pero hay que preguntarse también entonces, ¿de qué vive o viviría un medio de comunicación que no hiciera negocio, ¿no? En un esquema como social, o político, económico como el que tenemos ahora, ¿no? El problema creo que no es hacer negocio en ese sentido, sino estos virajes que estamos comentando, que de pronto son priistas, como tú dices, son de izquierda, son conservadores, ¿no? O sea, no definen pues una verdadera identidad, una verdadera postura. Por ejemplo, Reforma, aunque no nos guste a algunos, pues se ha mantenido, ¿no? Con dinero, pues quizá de los empresarios, quizá de sus propias ventas, de sus publicidades que son carísimas, pero se ha mantenido en una línea, que no ha cambiado, que es la línea empresarial, ¿no? Desde su fundación, que proviene del norte, del diario El Norte, de Monterrey. Primero fue El Norte y después Reforma. Reforma es más famoso, porque está en la Ciudad de México, ¿no? Pero se ha mantenido, se ha sostenido como pues en ese perfil, digamos, ¿no? en ese perfil, pero sí cambió un poco su línea respecto a lo que decía o escribían sobre Delfina Gómez. Ligeramente, no fue, por ejemplo, como había sido con López Obrador, un poco más. Justamente es parte de la adulación, pero cuando les digan que sí o les digan que no, entonces ahí vamos a ver, seguramente les van a decir que no, porque pues, en la presidencia también les dijeron que no, o por lo menos les dieron
pues, una cantidad mucho menor a la que les daban los priistas o los panistas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver pues qué opinan de Delfina realmente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Milenio, por ejemplo, pues otro que también se va de pronto a los extremos, digamos, en su línea editorial o en su línea de opinadores, ¿no? Todo lo de AMLO está mal, todo lo de la Cuarta T está mal, y eso tampoco es cierto, ¿no? Creo que esos medios grandototes, que finalmente son las grandes empresas de comunicación en México, si se les quitan los convenios, sí se van para abajo. Sí se van para abajo y porque no tienen un esquema, ¿no? Pero lo mismo pasaría con Slim y lo mismo pasaría con el Consejo Empresarial que asesora al presidente. Sigue recibiendo dinero, ¿no? En las empresas de cada uno de ellos. Pero está comprobado, porque están los datos, que los grandes negocios los hacen con el gobierno, no con los particulares, no con otro país, no con otras empresas, no, es con el gobierno, ¿no? Y eso da mucho que pensar, porque entonces Slim no es el gran empresario, es el gran publirrelacionista entonces, ¿no? Que también es una parte de eso, pero siempre o casi siempre ha manejado y para sostener a sus empresas, pues dinero público, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las... no es un secreto, ¿no? ¿No? Que los medios de comunicación funcionan de manera empresarial, que son un negocio, y eso se dice constantemente a los trabajadores y a los periodistas, que su salario es parte o viene de los convenios que se tienen con los diversos entes de gobierno, ¿no? Pero son los más perjudicados, o sea, son los que pues trabajan más de 10 horas en muchos casos, tienen un sueldo muy bajo, muchos no tienen contratos de trabajo, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a prestaciones de ley y trabajan, pues esta famosa frase, ¿no? De que la noticia no descansa, Ah, pero los trabajadores sí descansamos y por eso, Zurdo, cuéntanos un poco sobre pues la asamblea de trabajadores y esta relación, esta necesidad de organización de los trabajadores frente a esto que hablábamos antes, de cómo funcionan los medios de comunicación, el poder que tienen y el papel de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, para ir entrando en lo principal del programa de hoy, que también en el segundo bloque vamos a abordar a detalle lo que fue el primer día de audiencias de Delfina Gómez y que precisamente hoy participó la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios contra la Precarización Laboral, tenemos que hablar. Participó pues en el planteamiento de su pliego petitorio y en la atención de algunas mesas de trabajo que dio la gobernadora, pero para ir introduciendo en eso yo quisiera hacer un breve comentario sobre una realidad que está íntimamente ligada al tema de los medios de comunicación y que también está íntimamente ligada nuestra realidad aquí en Toluca con lo que pasa, finalmente lo que pasa en el mundo y lo que pasa con los medios, ¿no? Hace el pasado 25 de septiembre, en esos días empezó a hablar mucho de una contrarreforma laboral que se estaba dando en Grecia y algunos títulos, en el caso de la jornada, se redactaron una editorial en la cual hablaban sobre que el capitalismo volvía a sus orígenes en Grecia, dado que se estaba prácticamente autorizando el que pudieran existir jornadas laborales de 13 horas, ¿no? Algunos de los detalles de esa nueva reforma que se planteó allá decían que pues prácticamente iba a permitir que los trabajadores tuvieran un tiempo de trabajo, pero no horarios establecidos, ¿no? Es decir, como flexibilizar los horarios para que cuando te dijeran que pudieras entrar, que tendrías que entrar, pues a esa hora tendrías que presentar, ¿no? Segundo, que tendrían la obligación de tener, bueno, no la obligación, perdón, podrían tener hasta 2 empleos, trabajar 13 horas en un día, y el argumento era que pues eso no limitaba el hecho de que tú pudieras tener un empleo de 8 horas, pero si lo requerías pues podrías trabajar otras 5. En fin, algunas medidas que cuando uno se pone a revisar lo que está viendo allá y por lo cual pues ha habido constantes protestas, pues es algo ya
muy rebasado aquí en México, ¿no? Muy rebasado en los medios de comunicación. O sea, cuando uno ve esa realidad de que tienes que trabajar a la hora que te digan, pues eso siempre lo hacemos, ¿no? Acá, que tiene uno que trabajar 13 horas, pues eso siempre lo hacemos, ¿no? Que tiene que tener 2 empleos, pues también muchos lo hacemos, ¿no? En medios es muy constante esta condición, ¿no? De tener 2, 3 empleos en medios y pues todos mal pagados, todos sin prestaciones laborales y demás, ¿no? Dado esa situación y dado también una condición de ideológica que tienen los medios y que hoy lo podemos ejemplificar con lo que sucede entre Palestina y Israel, ¿no? Si con el simple ejercicio de mirar los titulares podemos encontrar toda una posición ideológica en las primeras 4 o 5 palabras que plantea, ¿no? Si se habla, por ejemplo, el país ha estado hablando de la guerra entre Palestina e Israel, ¿no? Como si Israel tuviera un ejército, perdón, como si Palestina tuviera un ejército regular, ¿no? Que pudiera enfrentarse, abrir una guerra con Israel, ¿no? Cuando en realidad pues sabemos todos, bueno, esperamos que todos lo sepamos, que se trata de un ataque directo a la población justificado con un sector de Palestina, de los palestinos que se ha opuesto desde el extremismo radical para pues demandar, ¿no? También el derecho a la tierra, para buscar también las garantías que le corresponden a un pueblo libre y soberano. Entonces, en ese sentido, creo que así como se prefigura esta idea sobre la guerra, que hoy está llena de mentiras, ¿no? Que hoy está llena de mentiras y que lo hacen los medios internacionales, a nivel estatal, a nivel local, pues también encontramos esas características, ¿no? La forma en la que se enfocan uno u otro medio para poder definir un cambio, ¿no? Finalmente el tema de la llegada del nuevo gobierno ha estado, desde el caso de Andrés Manuel, muy ligado a tratar de plantear que hay una transformación, ¿no? Que hay como que garantizar ahora sí que desde el titular, que la persona esté consciente de que hay un cambio, ¿no? Aunque no lo viva en una realidad palpable, tangible, pues ya está dentro de ese cambio, ¿no? Y en ese discurso se ha se viene manejando gran parte de los medios, y frente a eso, donde no existe ningún cambio, o al menos hasta ahora, en el terreno laboral de los trabajadores de medios, ni a nivel nacional ni a nivel estatal, pues podemos hablar de mejores condiciones para los periodistas, ¿no? Es decir, estamos al final casi de un sexenio, del sexenio de la Cuarta Transformación, y en el terreno fundamental de las condiciones laborales de los periodistas, pues yo no noto un cambio, ¿no? O sea, salvo decretos, pero no el que se garantice, ¿no? El que se garanticen, por ejemplo, en las empresas, que haya este pago de utilidades, que se esté garantizando el salario mínimo que se debe de haber planteado. Y en general, bueno, digamos que de pronto yo sacaba estos ejemplos generales, pero también para que en lo cotidiano pues pudiéramos ver si realmente, o más bien cómo se maneja este tema del cambiar las ideas, y a veces solamente en el terreno discursivo pues es desde donde se nos plantean los cambios, ¿no? Entonces, ante eso, pues podríamos, no sé si empezar a abordar el segundo bloque, Jan, que creo que les va a ser de bastante interés a los que nos siguen. Sí, bueno, como ya mencionábamos al principio, pues tratábamos de ilustrar de manera general con un contexto de, pues, cómo es que funcionan los medios de comunicación, ¿no? Entonces, frente a este funcionamiento que evidentemente nos perjudica a nosotros y nosotras como trabajadores, pues es que pues creamos bueno, un sector de trabajadores que se estaban viendo afectados y estaban padeciendo las injusticias de la explotación laboral, crearon la Asamblea Tenemos que Hablar, a la que después nos añadimos nosotros tres. Creo que también es importante decirlo para tener pues nuestra posición. Nuestra posición pues obviamente es contra estas pues violencias y estos abusos que en muchos casos terminan pues hasta en intentos de suicidio o en el asesinato de periodistas al estar desprotegidos por los trabajos, por las empresas para las que trabajan. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, teniendo pues todo esto en contra, un poder
de los medios de comunicación que malinforman, pero que perjudican a la ciudadanía y que perjudican a los trabajadores, pues la Asamblea Tenemos que Hablar, sección Edomex, creó un pronunciamiento para llevar a Delfina Gómez, en donde las principales demandas que se plantearon colectivamente, pues fueron, uno, que ya no se dé financiamiento público a estos medios de comunicación que explotan y que violentan constantemente las condiciones laborales. Un claro ejemplo, ya lo comentaba Miguel, pues es el caso de Impulso. Hay trabajadores ahí que tienen más de un año que no les han pagado, entonces eso ya es pues una violencia muy grave, ¿no? De cinismo, pero también de que no se están cumpliendo pues las leyes que existen, la Ley Federal del Trabajo, y que es otra demanda que tiene la Asamblea Tenemos que Hablar, que la Secretaría del Trabajo realice su trabajo, que acuda a inspeccionar a los centros de trabajo, a los medios de comunicación, para vigilar que las condiciones laborales sean las adecuadas y que los trabajadores trabajen en ambientes pues sanos y adecuados, ¿no? Que no superen justamente, como mencionaba Carlos hace un momento, pues las 8 horas, que es lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, que se les realicen sus pagos, que tengan derecho a vacaciones y a todas las prestaciones y pues a seguridad social, ¿no? Al seguro social, que muchos tampoco tienen acceso. Otra demanda principal que se está planteando en este pliego petitorio es que se esclarezcan los casos de asesinato de periodistas que hay en el Estado de México. Pues hay mucho, por lo menos enunciamos 4 que están, pues no hay esclarecimiento de los hechos, no hay un responsable, no hay un castigo, entonces pues también en esa medida estamos exigiendo que se haga justicia. Pues también justamente otra de las exigencias que tenemos en este pliego es que pues haya una mesa de diálogo con Delfina Gómez para que pueda dar a solución y para que pueda atender estas necesidades que tenemos como gremio. Esas son como de manera general. Ahora si se me escapa alguna, ahorita pues complementan ustedes, pero pues eso es básicamente lo que está exigiendo la Asamblea de Medios contra la precarización laboral, teniendo en cuenta que efectivamente es un poder mediático contra, en general, o sea, los trabajadores siempre están desprotegidos y siempre están un paso atrás frente a las empresas que trabajan, ¿no? Ya sea de medios de comunicación o el sector de la construcción, el sector del campo, o sea, para el sector que sea, pues siempre hay pues siempre estamos desprotegidos, siempre estamos siendo violentados y vulnerados, y siempre se están creando pues leyes o artículos nuevos a la Constitución para perjudicarnos como trabajadores. Entonces, en ese sentido, pues es que se crea este pliego petitorio para exigir pues que se detengan todos estos abusos. Y pues hoy mis compañeros asistieron a estas audiencias ciudadanas con Delfina Gómez y pues nos van a platicar un poco más de qué es lo que se vivió y qué es lo que pues se comentó hoy por la mañana, por la tarde también. Bueno, pues las audiencias ciudadanas es este ejercicio que asumió el gobierno estatal para atender las demandas sociales. Cabe recordar que el pasado 22 de septiembre la Asamblea Estatal de Trabajadores y Trabajadoras de Medios contra la Precarización Laboral hicimos una protesta, ¿no? Tuvimos que acudir a Palacio para entregar el pliego petitorio que se construyó, que ya mencionó la compañera Jan, de todo lo que implica. Y en ese sentido se hizo una protesta y se tuvo que cerrar Lerdo, dado pues que no había la atención, ¿no? de la parte institucional para recibir, para escuchar las peticiones. Entonces se tuvo que recurrir a ese bloqueo, porque yo tengo una doble posibilidad, veo dos opciones en el terreno de la forma en la que se están atendiendo las demandas sociales. O el gobierno del estado le apuesta a que
a dar un mensaje a las organizaciones de que no se movilicen, ¿no? De que no haya exigencia, y por lo tanto no atienden directamente las peticiones cuando hay protestas. O por el otro lado hay una intención ahí de boicot de parte de toda la estructura de atención o de atención que dejó el gobierno anterior y que sigue inamovible, ¿no? Todo el tiempo vemos a los llamados orejas que se denominan con ese argot, pues que siguen ahí, ¿no? Que son los que se encargaban de operar la inteligencia del gobierno estatal priista y que hoy siguen operando para Delfina. Y bueno, ahora sí que veo esos dos escenarios, ¿no? Finalmente, entonces, se acude el día de hoy a una audiencia que convocó, de acuerdo con los organizadores, a más de 300 para el día de hoy, más de 300 solicitudes, aunque el comunicado menciona que se atendieron hoy a 1,000 personas, ¿no? En realidad, a la maestra Delfina creo que habrían pasado un total de 200, ¿no? Porque al final de la audiencia que estuvimos, bueno, desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde que pudimos salir, finalmente después de la atención, lo que se vio es que las últimas 100 personas ya no fueron recibidas, ¿no? Después de las 5 de la tarde se les dijo que ya no las iban a recibir, ¿no? Hubo reclamos, hubo molestia. Lo que les plantearon fue que van a ser los primeros para el próximo miércoles, ¿no? Y este ejercicio se va a repetir, al menos eso parece, en el mismo esquema. Y la molestia pues era que fueron citados a una hora para que se supone lo recibieran, ¿no? Finalmente algunos vienen desde las zonas más alejadas del Estado de México y pues no les recibieron, ¿no? Y eso generó también la inconformidad. Y pues al final también les decía, no, pues es que tenemos más o menos 1,000 solicitudes, ¿no? En total. Ahora citamos 300, vamos a citar otras 300 en 8 días y pues como que nos disculpamos. Finalmente, pues ahí estuvo Miguel conmigo en una larga espera, ¿no? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la sentí? Bueno, pues finalmente es tiene muchos mensajes, ¿no? Que se leen también en distintos niveles. El primero, pues, el gobierno trata de decir que tiene una apertura, ¿no? Una apertura con todos los ciudadanos, que no solamente va a recibir pues a los funcionarios o a los allegados, a los empresarios, sino también a las personas de a pie, digamos, ¿no? Esos somos nosotros, ¿no? Entonces, no importa qué problema tengamos, el gobierno nos va a escuchar. Pero ojo, nos está diciendo que nos va a escuchar, no que nos va a resolver, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy, muy presente, porque finalmente, desde lo práctico se trata de ponerle, como lo comentábamos antes del programa, pues una oficina a la antesala, ¿no? Una antesala a la antesala. Todos estos entrevistas que pudiste tener con los distintos secretarios, con la propia Delfina, se deberían haber hecho en sus oficinas, ¿no? Pues porque para eso están las oficinas de estas personas. Pero no, lo que sucede ahora es que estos símbolos que tiene de pronto el poder abrir el palacio, que aparentemente estaba cerrado en el sexenio pasado, para todos, que tampoco es cierto. O sea, claro que podías entrar y podías hablar con los funcionarios, con algunos también. No te resolvía nada, eso es verdad. Pero cerrado no estaba, ¿no? Entonces, hoy fue un ejercicio muy desgastante para nosotros y también para ellos, ¿no? Para Delfina, para tal, para cual, ¿no? Y por supuesto genera ciertas decepciones con personas que no alcanzaron a ser atendidas, ¿no? Entonces ellos se van enojados, etcétera, y van a regresar dentro de un mes, pero dentro de un mes va a haber otras 1,000, pero no creo que sean 1,000, sino van a ser 10,000, porque si algo tiene el Estado de México es un hervidero de denuncias, ¿no? O de quejas o de inconformidades, y además, pues también el gobierno tiene que pagar los favores que ha concitado, pues en las campañas. Entonces también se presta como para un foro de eso, ¿no? De ir a ver, bueno, ¿qué?
que hay para mí, ¿no? Pero por otro lado, algunas cosas sí pueden ser como destacadas de manera positiva. Por ejemplo, la Asamblea sí consiguió ciertas cositas, ¿no? A lo mejor un picaporte, ¿no? Por lo menos entreabrirlo. Y ese picaporte nos va a permitir a nosotros generar un ejercicio de presión, ¿no? Para poder llegar a un objetivo que tenemos, que es pues, el que ya mencionaron, el primero, la defensa de los derechos de quienes trabajamos en medios, y y también la observancia, ¿no? de estos medios abusivos, ¿no? Que bueno, siendo realistas y siendo sinceros, pues son el 90% de los que están en el Estado de México, ¿no? O sea, realmente hay muy pocos que se comportan a la altura, ¿no? Y que saben respetar y que tienen sus reglas muy claras y que además son buenos medios de comunicación, ¿no? Pero los demás no. Y esos son los hegemónicos. Y los hegemónicos en Toluca es, pues también bastante chiquitos, no nos hagamos. Pero finalmente tienen el control, ¿no? El control del campo publicitario, el control hasta del mercado laboral, de las más o menos inflexibles reglas de la comunicación o de las cosas que se eligen como para ir mostrando, ¿no? Podemos decir los nombres, pues el Sol de Toluca, el Heraldo, Milenio, quizá la Jornada que empieza como por ahí, ¿no? Quizá el Ocho Columnas, pero ojo, no estamos diciendo que son los mejores, ¿no? Sino que son los que pues tienen los mejores convenios. Y por ahí hay otros también que han ido creciendo en los últimos años económicamente, ¿no? Y que se han ido como insertando en estos mercados pues tan extraños, tan bizarros, pues tan mala onda, ¿no? Que significan los medios de comunicación. Entonces, no está fácil para el gobierno lidiar con estos medios que de pronto si no consiguen lo que quieren, que es un convenio publicitario bueno, porque además faltan los de México, ¿no? Falta Televisa, falta TV Azteca, falta, bueno, todos los grandotototes que conocemos, faltan los extranjeros incluso, ¿no? Falta el Chamuco. Como paréntesis, el Chamuco tenía un buen convenio con Enrique Peña Nieto, ¿no? Y ahí está en transparencia, ¿no? Bueno, entonces, eso también se tiene que añadir a la canasta de los servicios de medios de comunicación y a la relación que va a tener o que ya está teniendo Delfina con su equipo de comunicación social, que aparentemente pues van a ser Celeste Ramírez, una periodista local de Toluca, que los reporteros la estiman, ¿no? Pero bueno, una cosa es que la estimen y otra cosa es que entendamos que va a tener que alinearse pues a la política de comunicación y de presupuesto que va a tener el gobierno de morenista, ¿no? Y Nayeli Roldán, que tiene, bueno, pues una pequeña incursión pues en lo público desde la campaña de Delfina, pero más allá, pues es eso, o sea, no hay más, ¿no? Yo por lo menos no sé qué esperar de nombramientos así, salvo que pues van a funcionar como han funcionado todos, ¿no? En el sistema de radio y televisión mexiquense, pues está Bernardo Barranco como posibilidad ya muy, muy aterrizada. Bueno, pues él es un intelectual, ¿no? Yo pienso que va a durar poquito, porque va a tener que enfrentarse al monstruo que justamente pues es una estructura, además a la que siempre pues él se ha enfrentado como periodista, ¿no? Entonces a lo mejor puede haber pues un desequilibrio en lo que él cree, piensa, etcétera, y lo que necesita el Estado como eje rector de un medio, ¿no? Porque, bueno, también como se entendería que una de las voces que fue más, digamos, crítica en el proceso preelectoral, postelectoral, Ujú. que incluso pues, señalaba, digamos, que las limitaciones para hablar de transformación en el Estado de México, ahora como director de este sistema va a seguir hablando ante medios diciendo que no hay No lo va a hacer. transformación, pues evidentemente, ¿no? Y ya que mencionas eso, cuando entramos pues, a la fila esta mañana del Palacio de Gobierno, había una manta, ¿no? Una manta en donde te decían qué es lo que no podías meter y qué es lo que no podías hacer, ¿no? Y dentro de lo que no podías hacer y no podías meter estaban pues las pancartas famosas donde tú podrías haber escrito pues una protesta, ¿no? Contra lo que fuera, ¿no?
o una manta, que tampoco estaba permitida, eh, y esto pues tiene también un efecto, ¿no? No se trata de desmovilizar a los movilizados, porque esos no se van a quedar en sus casas de ninguna forma, pero sí se trata también de ir poniendo reglas y estar como muy claros con ciertos estamentos. Aquí no se protesta. Bueno, aquí adentro no se protesta. Para eso está la calle, ¿no? Y por cierto, a la 1 de la tarde que estábamos ahí parados, pues había llegaron los de la Universidad Pedagógica Nacional. Pedagógica Nacional, unos chavos muy aguerridos, unos 400 más o menos, exigiendo pues también que esta universidad tuviera autonomía, sobre todo, ¿no? Bueno, básicamente era eso. Pero infraestructura. Sí, y ellos, bueno, ya tenían pues cierto avance, porque habían entregado un pliego petitorio antes con Delfina como secretaria, de la SEP. y había, de hecho ya está en el Senado una resolución, o están esperando una que pues va a ser positiva seguramente, ¿no? Pero sí pusieron un ejemplo, o sea, hay que protestar, hay que seguir protestando como la Asamblea ha protestado. A nosotros no nos citaron porque nos conocieran, o porque les parecieran buenas nuestras propuestas. Nos citaron porque les cerramos la calle de Lerdo. Sí, es justo lo que iba a comentar, que creo que también estamos muy conscientes de que, bueno, la exigencia principal es que no haya financiamiento a medios de comunicación que son violentadores de trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Sabemos que no, o sea, Delfina no va a cumplir eso, ¿no? Creo que lo tenemos claro, pero sí es importante hacer el señalamiento, hacer la exigencia para que quede pues también un antecedente pues de lo que estamos solicitando, y de que pues al final, digamos, esta estructura de la que hablábamos al principio, esta hegemonía de los medios de comunicación, pues no va a cambiar. Pero bueno, Carlos, ¿Qué más pasó? Ajá. Bueno, sí, es que Carlos, yo tuve que salir después de las 4 horas que estuve ahí, me tocó mi guardia de las 4 horas, y después llegó Carlos. Más bien se quedó Carlos, y él pudo entrar, ¿no? No como periodista, bueno, que eso nunca lo va a dejar de ser, sino como un usuario Un quejoso. un quejoso, ¿no? Que tampoco lo va a dejar de ser nunca. Entonces, él, tuvo un recorrido por varias secretarías o varios representantes que él nos va a contar ahorita, y además habló con Delfina, ¿no? Entonces, bueno, a ver si nos cuentas tú. Sí, pues el proceso se retrasó porque precisamente hicieron esto que de pronto pensamos que no iba a pasar, ¿no? Que era que Delfina sí hablara por lo menos un minuto con todos, ¿no? Uh-huh. Que evidentemente habría que decir, bueno, de pronto hay demandas que, como la de la UPN, ¿no? Que son 200, 300 estudiantes, y de pronto en el mismo lugar o en el lugar adelante está una persona que pide una beca, ¿no? Que bueno, habría que ser objetivos. En realidad es desproporcionado el proceso de atención, ¿no? Había un señor, ¿no? Que encontramos, Ajá. que buscaba la liberación de su hijo de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Que tenía 7 años preso por un secuestro inventado, y iba solito, era un viejito, ¿no? Solito. Y él sí entró, o sea, entró antes que nosotros y todo, pero pues yo creo que pues, le dijeron que vamos a ver, ¿no? Pero a eso se refiere Zurdo, que de pronto hay ¿no? Situaciones de 400 personas, ¿no? Que impulsan ciertas cosas, buenas, malas, o justas o injustas, y hay otras que no tienen respaldo de nadie, más que del involucrado. Sí, y el hecho de poner al mismo nivel el tiempo de atención del aparato estatal, pues me parece que entonces no está atendiendo a los problemas urgentes, está haciendo una atención igual a todos, como para también entrar en una lógica de, pues entonces no es necesario que protestes, vas y dejas tu oficio, de todas formas vas a lograr que te reciba la gobernadora y vas a iniciar un proceso de atención. Evidentemente eso va a funcionar, creo yo, por lo menos de aquí a las elecciones, porque va a haber una lógica de, bueno, ya me recibió la gobernadora, seguramente me van a escuchar, pero tiene un límite. O sea, eso mismo pasó con López Obrador, eso pasó el primer año de López Obrador, y ese fue el mismo discurso, ¿no? Y te recibían re bonito, porque hoy fue así, ¿no? La verdad es que te dan la razón, ¿no? No, pero nos dieron café. No, te dan café, no, te dan la razón, digo, por lo que... Fíjate de la razón. Por lo poquito dieron galletas. Por lo poquito que se pudo hablar que pude hablar con Delfina,
pues se le planteó esto, ¿no? Tenemos una situación de incumplimiento de gran parte de los medios de comunicación en las condiciones laborales establecidas en la ley, y fundamentalmente que queremos que se les deje dar dinero público, que se les audite, que se les hagan inspecciones, ¿no? Eso fue lo poquito que me dejó No, está bien. mencionar, porque todavía Para iba a una hablar jornada yo tan larga dijo, estuvo bien en ese sentido, ¿no? y entonces me pasaron a la Secretaría del Trabajo primero. Me atendió el secretario del Trabajo, ¿no? Norberto Morales Poblete, que lo hemos mencionado acá. Con él se hizo una explicación un poquito más detallada. Él nos canalizó con otras dos áreas, con la parte del procurador y con la parte del área del director de inspección y otra... Tiene otro nombre esta dirección, pero tiene que ver con la inspección laboral. Y bueno, ahí lo que ellos plantearon, que fue positivo, pero bueno, hay que ver, ¿no? Mañana va a haber una reunión en la que se va a detallar, pero están planteando que se les haga una lista de medios que han violado las condiciones laborales, y que ellos se comprometen a que se ejerzan las inspecciones, ¿no? A esa lista. Pidieron que entregáramos los expedientes de casos que se hayan entregado en la administración pasada, de denuncias y demás, para que se fueran revisando y se hiciera como una especie de balance de la situación, y se le regresara después a la gobernadora, ¿no? Entonces, más o menos en esa lógica caminamos, de que pueda ser también pues reversible, es decir, van los temas, ellos plantean una salida y también se pueda subir a la gobernadora. Bueno, ese fue el planteamiento. De ahí pasamos con la parte de la fiscalía. La fiscalía, pues en realidad es otra cosa, pues, porque están ahí como invitados para que les canalicen, y igual llegan en una lógica de que te atiendan, pero nosotros ya teníamos un oficio de respuesta de la fiscalía donde pues omitían, ¿no? algunas solicitudes, que son estas de los compañeros asesinados, ¿no? Nos dieron respuesta de 2, y de otros 2 pues ni siquiera mencionaron. Eso fue lo que se les dijo, y que tampoco se está planteando ahí en las investigaciones que haya un entendimiento de que su labor periodística pues también pudo haber influido en su asesinato, ¿no? Sobre todo en el caso de Nevit, ¿no? De Nevit Condes, que fue en Tierra Caliente De Nevit asesinado, Condes, ¿no? pero también de un chico asesinado en 2018, que va en una camioneta, que es trabajador de comunicación de Catepec. Entonces lo asesinan en un asalto, pero como lo asesinan fuera del trabajo, sin actividad reporteril, entonces no cuenta, Ajá. ¿no? Sí, y era justo Ajá. lo que decía el responsable ahí de atención sí, como es Sí. un área de la fiscalía que hace vinculación con otras áreas. Él planteaba que desde su opinión que personal, le parecía que la ley no estaba ayudando, ¿no? En el tema de los procesos de periodistas. Dice, porque si tú vas a una cobertura y de regreso te atacan, te hacen algo, no cuenta como que estás haciendo, porque Claro. ya eres como un ciudadano normal, ¿no? Y lo mismo pasa en muchos escenarios, ¿no? O sea, decía él, prácticamente tienes que estar reporteando y te tienen que agredir o Te, asesinar en ese te momento tienen que para matar que haciendo seas preguntas. investigado como periodista, ¿no? Tienen que rafaguearte en este programa, por ejemplo, ¿no? Ajá, para que sea un Ajá. ataque a la libertad de Válido en ese expresión y sentido, demás, sí. ¿no? Ujú. Entonces, decía, bueno, eso fue lo que se comentó, ¿no? A lo mejor de este diálogo se puede plantear una reforma, una propuesta de reforma para que se modifique eso, ¿no? Insisto, porque estaban como en esa lógica de apertura de casi, ponerte flores para que caminaras, ¿no? Entonces, ese fue el planteamiento, ¿no? Una apertura en ese sentido. El tercero, fuimos al área que ahora le toca encabezar a Jesús George Zamora, eh, no recuerdo bien el nombre del área, es Consejería Jurídica. En la Consejería Jurídica, de hecho, llegamos porque nosotros ingresamos el oficio, dirigido en el sentido de que dentro de uno de los puntos que falta, que estábamos en desacuerdo con el protocolo que fue aprobado en el área de seguridad pública para, bueno, quisiera nombrar bien el nombre porque se me escapa de pronto,
Protocolo para la protección integral de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el Estado de México. Ese protocolo que fue estipulado en el gobierno anterior, casi a finales, básicamente tiene un apartado, el apartado 7, que habla sobre los derechos y obligaciones de las personas que ejercen el periodismo, ¿no? Entonces, a la hora de señalar que hay obligaciones, en este caso, el personal de seguridad pública puede determinar si el periodista está cumpliendo o no con sus obligaciones que establece el protocolo. Por lo tanto, el cuestionamiento que incluso nuestro compañero Ali, que es parte de este programa, pues es uno de los que nos ayuda a impulsar ese tema en el terreno del cuestionamiento, porque precisamente estamos en contra de que se le establezcan obligaciones desde el área de seguridad pública al periodista, ¿no? Eso es una porque ley mordaza. viola la libertad de expresión. Ajá. Entonces, resulta que nos dieron un oficio, una respuesta del área de seguridad, y en seguridad, no, bueno, en la Secretaría de Seguridad nos plantean que no correspondía, ¿no? O sea, no sé por qué, nos hicieron una respuesta y luego ahí nos dicen que no correspondía a esa área, porque eso le corresponde al mecanismo de protección para periodistas y el mecanismo le corresponde a el área de George Zamora, la Consejería Jurídica. Entonces George Zamora, que es el consejero, junto con una doctora que también ahí nos orientó, no tengo presente su nombre, básicamente lo que planteó fue darnos la razón, ¿no? De que ese protocolo no se había discutido correctamente, de que había habido una pequeña junta de 5 o 6 representantes, y decían que pues no, que ellos también consideraban que no era suficiente para avalarlo, y que entonces el planteamiento es tener una reunión para que podamos plantear las modificaciones que consideramos al tema del protocolo, ¿no? Entonces ese fue el acuerdo, digamos, que con la Consejería Jurídica. Finalmente, en el caso de la Fiscalía, se acordó también que nos van a recibir, ¿no? El área de la Fiscalía Especializada para periodistas y defensores de derechos humanos. De hecho, ya se comunicaron para plantear la fecha. Entonces, bueno, más o menos está así, es el esquema de reuniones con cada una de las secretarías, que más o menos es algo que las personas que acudieron pudieron acercarse a esa dinámica, ¿no? Algunos con porque la maestra Delfina era quien definía con esta breve charla quién te atendía. Entonces, con eso podías pasar a 1, a 2, había quienes plantearon hasta 5 o 6 dependencias y pasaron ahí varias horas hablando con cada una de las secretarías. Evidentemente, puede agilizar en el sentido justo del proceso, pues sí puede agilizar, siempre y cuando pues haya una lógica, en estas reuniones haya una lógica de resolución, ¿no? Porque si es una lógica de te vamos a decir en qué consiste la ley, o una lógica de te vamos a explicar qué hace la Secretaría, porque pues eso también es lo que siempre pasa, ¿no? Que llegan a mesas y lo que quieren hacer es decirte de qué va la dependencia, ¿no? O presentarse, ¿no? Y eso pues tampoco va a servir. Entonces, pues el llamado es a eso, ¿no? A que realmente se resuelva, y hasta ahí la experiencia de esta audiencia. Bueno, pues vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí en redes sociales, gracias a la audiencia, quien nos está viendo. Buffon Brown dice: atento como cada semana, saludos, comunidad crítica universitaria. Los medios de comunicación como herramientas creadas por el capitalismo en un principio, así como el pensamiento liberal emancipado del poder monárquico, fungieron como muchas otras creaciones o reinvenciones, el derecho, por ejemplo, del capitalismo, como forma de legitimar el sistema económico, y fueron vistas como una posibilidad de lograr la libertad de los pueblos. Sin embargo, solo fue que el poder, como fenómeno impersonal, se trasladó a otros entes que siguieron sirviendo como herramientas de dominación del poder político o económico para legitimar prácticas bélicas, decisiones, robos o explotación. Qué fuerte. Jorge Sapien: saludos a todos los que conforman A Todo en Contra. Mabel Rosa: un saludo a todos. Te falta Estelita. Ay, no me aparece. Bueno, saludos Estelita, que aquí nos está saludando también. La primera, sí.
Bueno, saludos a Estelita que cada semana nos ve. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, esos son los comentarios que tenemos. Hay uno más, el de... Así, Otis Polif- Polifemos. mm, Hay que analizar cómo interactúan los medios de comunicación gubernamentales con los privados y cómo esa interacción genera narrativas que moldean la opinión pública y la misma forma de actuar de la población. Y añadir cómo la corrupción de las redes sociales, por un lado, y los medios libres, así como la posibilidad de cualquier persona de decir algo, rompieron con esa hegemonía mediática, pero tuvieron severas consecuencias que implicaron fenómenos como la posverdad, las narrativas de todo tipo, partidistas, fascistas, discriminatorias, racistas o intolerantes, que se volvieron tema de los monopolios del poder mediático y gubernamental. Bueno, pues sí hay como bastantes aristas, ¿no? Ahora pues los medios de comunicación, las redes sociales que en algún momento funcionaron para, digamos, desequilibrar esta hegemonía de algunos gobiernos o estados, etcétera, pues ahora pues ya es simple publicidad y pues ya hay, sí, como bien señala el comentario, noticias falsas que uno tiene que estar muy atento para pues decidir el criterio, ¿no? El criterio con el que vas a leer una noticia Se parece mucho a la televisión, se ¿no? parece. A lo que antes era la televisión como el enemigo, digamos, de la educación, etcétera. Yo creo que las redes sociales por allá van, aunque claro que hay canales o pues portales o informadores que son bastante buenos, muy buenos y de verdad aprendes mucho en pues en redes sociales que no internet, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, yo creo, desde el que soy usuario de eso, ha ido cambiando mucho, ¿no? Sí, claro, bueno, pues ese sí sería como un tema también importante para analizar. Pero bueno, ahorita creo que ya se nos acabó el tiempo. Pues creo que de manera general, pues Carlos, Miguel, los invito a hacer una conclusión sobre este día, esta audiencia, estas exigencias de la Asamblea. Tenemos que hablar. Pues, ¿cuál sería su conclusión, Miguel? Más que conclusión, es una invitación a quienes trabajan en medios de comunicación en el Estado de México y también pues si nos ven en la Ciudad de México, en el resto del país, la asociación, la asamblea es bastante amplia. Tenemos alrededor de 70 asociados, sobre todo de la Ciudad de México. Aquí tenemos una sección y hay en algunos otros lados como Querétaro, como Yucatán, etcétera, ¿no? Que también tienen presencia y están trabajando por crear secciones para que apoyen lo que hemos hablado. Y yo quisiera invitar a quienes trabajan en medios de comunicación, periodistas, secretarias, diseñadoras, de todo tipo, que busquen en nuestras redes sociales, en nuestra página página web que se llama así, Asociación, Asamblea Tenemos que Hablar, ¿no? Así aparece y lo van a encontrar fácilmente y ahí están nuestros estatutos, nuestras reglas de convivencia, nuestros objetivos y también algunos artículos que hemos escrito o la gente ha escrito y hemos estado ahí subiendo, que se animen a conocernos, que se afilien, no, eso no tiene costo, y que se integren al trabajo de defensa de este sector que representamos nosotros. Carlos. Pues creo que trajimos nuevamente este tema por segunda ocasión. Recuerden que iniciamos, ¿no? Justamente con todo en contra, hablando de medios de comunicación. Han pasado ya prácticamente 17 episodios, 17 semanas, ¿no? Más porque tuvimos una pausa. Y en ese lapso, pues lo que ha venido siendo este espacio, pues es también un esfuerzo de reflexión, tanto para concebir cómo entender la información, cómo cuestionar la información y las contradicciones que imperan en los medios de comunicación, como la otra parte, ¿no? Porque no solamente es bueno, no solamente es ver por encima la cuestión, no solamente es únicamente hablar de críticas, sino plantear alternativas, ¿no? Y el planteamiento y las alternativas pues tienen que ver con la organización, y la organización en el terreno de los trabajadores de medios pues es lo que hoy quisimos reivindicar, pero
también creo que vale la pena el seguir reivindicando todas las luchas, todos los esfuerzos que hoy hicieron presencia en la primera audiencia de Delfina Gómez y que seguramente lo seguirán haciendo porque evidentemente que hay un sinfín de cosas que tienen que cambiarse y que para eso pues se tienen que empujar los cambios. Pues sí, este fue nuestro episodio de hoy en donde hablamos del poder mediático, del viraje de los medios de comunicación, la adulación y sobre todo de las demandas y exigencias que tenemos como gremio y como sector. Pues muchas gracias a todos y todas por vernos. Las y los invitamos a compartir este episodio. Pues como bien señaló Carlos, iniciamos este programa con esa temática de los medios de comunicación para poner sobre la mesa el papel que tienen en nuestra sociedad, y también este programa pues es justamente un esfuerzo por ir contra esa narrativa hegemónica, ¿no? De lo que se dice en los medios de comunicación. Y pues en ese sentido, pues la importancia de que nos compartan en las redes sociales, de que nos escuchen, de que nos apoyen con un comentario, con un like. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Todo en contra.